¿Qué motivó la evaluación ambiental estratégica de biocombustibles y desde dónde se impulsó? Si ustedes se ponen a pensar de las reflexiones que hicimos hace un momento, y según lo conversado con sectores como la Agencia Nacional de Hidrocarburos o el mismo Ministerio de Minas, los sectores de desarrollo, ellos mismos los que impulsan sus programas de desarrollo, sus políticas, sienten cierto temor cuando se les deja la responsabilidad desde esos mismos sectores de impulsar la evaluación ambiental estratégica. Sienten que es un tema de autocontrol muy fuerte. De hecho, la Agencia Nacional de Hidrocarburos en un momento dado me comentó, decía, pero es que nosotros, ¿por qué nosotros mismos nos vamos a establecer como unas talanqueras ambientales? Si nuestra misión es encontrar hidrocarburos, administrar los hidrocarburos, mal haríamos y mal nos pueden ver nuestros directivos autocontrolándonos, casi que ven como un harakiri, diría yo, de alguna manera el hecho de ellos mismos hacer una evaluación ambiental que quede de su responsabilidad hacer esto y autocontrolarse ellos mismos. Entonces no pretendamos tampoco pensar que si les delegamos esta herramienta a esos sectores, ellos lo vayan a hacer como si fueran unos ambientalistas. Entonces, digamos, por eso esa alianza entre los que conocen del sector, ya sea minero, de hidrocarburos, carretero, etcétera, y la autoridad ambiental y quienes saben de esos temas, tiene que ser, digamos, buscada para fortalecerse mutuamente. En el tema de biocombustibles, desde el Ministerio de Ambiente surgió la inquietud de qué va a pasar. Colombia está comprometido por el Plan Nacional de Desarrollo y por las nuevas oportunidades que ve en este sector de los biocombustibles a aumentar sus mezclas. A 2020 quiere llegar a un 20% de mezclas de biocombustibles. De hecho, ya en 2005 inició una mezcla del 10% de etanol con la gasolina corriente y del 5% de biodiesel, de palma de aceite, con el diésel convencional, con el petrodiesel. Entonces, desde el Ministerio de Ambiente, porque no surgió obviamente desde el sector ni agropecuario ni desde el sector energético, la preocupación de, bueno, ¿esto qué implica? ¿Qué efectos ambientales? Y sobre la biodiversidad, Colombia es un país mega diverso. Desde el punto de vista de la diversidad biológica, Colombia tiene unas riquezas en especies, ¿verdad? Sus condiciones de diferentes pisos térmicos, etcétera, y pues compartimos mucho de esto con Brasil, con Ecuador. No está en riesgo, hay unos riesgos sobre la biodiversidad derivados de esas nuevas políticas de biocombustibles en Colombia, pero si como digo, no podemos pretender que este tema sea de la sensibilidad del Ministerio de Minas y Energía, que es el que tiene que asegurar un abastecimiento pleno y oportuno de energéticos, ni desde el sector agroindustrial. O sea, lo ideal sería que así fuera, pero sabemos que no es. Entonces, desde el Ministerio de Ambiente sí surge la inquietud y la motivación para impulsar este tipo de evaluación, de manera que se aborde el tema de diversidad biológica oportunamente y de manera proporcional a lo que está en juego. De esta manera, entonces, surgió con una entidad que se llama el Instituto Alexander von Humboldt, que es un instituto que hace parte del Sistema Nacional Ambiental, que tiene por objetivo generar todo el conocimiento sobre la diversidad biológica de Colombia, la oportunidad de hacer un convenio con el Ministerio de Ambiente y desde esta alianza entre Humboldt y el Ministerio de Ambiente generar una evaluación ambiental de sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles. De todas formas, esta necesidad y esta motivación se había plasmado en un documento COMPES, un documento de política económica y social que está en el seno del gabinete de los ministros, y allí en ese documento COMPES se establecía los lineamientos para una política, planes y programas de biocombustibles sostenibles en Colombia, generar la necesidad de adelantar un tipo de evaluación ambiental estratégica de esos mismos planes y programas de biocombustibles. Si ustedes ven, el equipo de trabajo fue bastante interdisciplinario, con investigadores del Instituto Humboldt desde el componente social, antropólogos, politólogos, ecólogos, economistas, biólogos, agrólogos, especialistas en sistemas de información geográfica, etcétera. Esto desde el Instituto Humboldt, un equipo pues interdisciplinario,
y entonces el objetivo de esta evaluación ambiental era evaluar los efectos ambientales con especial énfasis en biodiversidad. Recordemos que los biocombustibles tienen una fase de cultivos que tiene unos riesgos de cambio de uso del suelo importantes, ya sea directos, por siembra de cultivos para biocombustibles en ecosistemas naturales, o indirectos por desplazamiento de cultivos de alimentación para sembrar cultivos para biocombustibles, y que esos cultivos de alimentación o de ganadería se expandan sobre áreas de ecosistemas naturales. De manera que el énfasis efectivamente de esta evaluación era sobre la biodiversidad y de efectos que no necesariamente son atendidos hoy vía licencia ambiental ni permisos ambientales. En Colombia los cultivos para biocombustibles o para cualquier cultivo no están regulados por ninguna licencia ambiental, es decir, que esto se deja a la iniciativa de los sectores productivos que tienen la capacidad de invertir en esos cultivos de palma de aceite, de caña de azúcar o de yuca, como vamos a ver, de yuca amarga, para producir los biocombustibles, de manera que ellos solamente, en caso que vayan a hacer uso de un recurso natural como el agua, o que vayan a hacer aprovechamientos forestales, estarían sometidos a algún tipo de permiso, pero que definitivamente no se puede perder la perspectiva de que estos cultivos de biocombustibles, con una política de fomento por parte del gobierno, puedan llegar a ser en una misma región geográfica o a lo largo de varios años de ocurrencia, de sembrar y de querer cumplir esas metas de mezcla de biocombustibles, puedan tener unos efectos sobre la diversidad biológica. Porque, como decía, una fase es la siembra de esos cultivos de biomasa y otra fase es la fase del procesamiento de la biomasa en unas plantas. Esos impactos en las plantas son relativamente manejables con una licencia ambiental, porque simplemente se trata de instalar unas destilerías de alcohol o unas plantas de procesamiento del aceite de palma para producir el etanol o el biocombustible, y de alguna manera esto es manejable porque es una actividad industrial localizada, sometida a unos permisos o a unas licencias en el caso del etanol, de manera que ese no es el problema de los biocombustibles. El problema es los cultivos y todo lo que esto implica en unos ecosistemas biodiversos y en unas comunidades cuyas tradiciones socioeconómicas, como su seguridad alimentaria, también dependen de unas culturas que no se pueden, si no se analizan de manera adecuada, pueden tener unos efectos de largo plazo importantes. ¿Cuáles el alcance entonces son los principios del enfoque ecosistémico? Obviamente el Instituto von Humboldt tiene todo el conocimiento de la Convención de Diversidad Biológica, que además tiene en cuenta y se basa en unos principios del enfoque ecosistémico, sin entender que el enfoque ecosistémico es un enfoque conservacionista a ultranza. Más bien al contrario, si ustedes ven en el documento, se enuncian los principios del enfoque ecosistémico. Se admite que los ecosistemas naturales están siendo sometidos a unos usos, que esos usos deben, es decir, que tenemos que aceptar que el cambio es inevitable, pero que tenemos que tener elementos de juicio para poder de manera adecuada manejar y planificar esos efectos sobre la diversidad biológica. De manera entonces que se promueva y además el manejo integrado del suelo, el agua y los recursos vivos. Acordémonos entonces que todos estos cultivos van a requerir agua. Esa agua, dependiendo del área o de la zona geográfica de donde se pretendan implementar los biocombustibles o esos cultivos, puede entrar en conflicto con otros usos, ya sea con el agua para fines de seguridad alimentaria, de cultivos alimenticios, puede entrar en conflicto con el agua para ecosistemas. Entonces, digamos, es entender que tenemos que analizar el ciclo de vida de los biocombustibles desde los cultivos hasta el consumo final. Obviamente, en el caso de esta evaluación ambiental estratégica centrada en la parte de cultivo y de procesamiento, pero entendiendo, como les digo, todo el enfoque ecosistémico que implica esta política o estos programas de biocombustibles.